Anatomía de la sociedad moderna, capítulo 2. El análisis de pensamiento científico o ciencia general para establecer la aparición de la economía política se ha estandarizado con parámetros dentro de un contexto histórico y social de lo que corresponde a la ciencia social en la actualidad. Este estudio, que se basa en los principios del marxismo, desarrolla las ideas y el conocimiento desde los principios más sencillos a los más complejos que revelan el desarrollo de la sociedad moderna. Marx indica que el estudio de la sociedad se debe basar en la economía política, porque el hombre se desarrolló en un entorno de autoproducción de bienes materiales, midiendo las relaciones sociales. Dentro del contexto productivo, este ha sido capaz de transformar los elementos de la naturaleza para su beneficio y conseguir la construcción de su propio entorno, lo que ha conllevado al crecimiento del mundo humano, logrando un proceso llamado modo de producción. Algunos ejemplos de este modelo de producción durante la historia humana son la sociedad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Por otro lado, las relaciones de producción nunca han sido fluidas en su contexto, debido a que existen intereses propios e individuales por parte de los hombres que tienen acceso a los medios de producción, generando así que no se socialicen los métodos productivos y se conviertan prácticamente en exclusivos. Dichos procesos vienen cambiando desde el siglo XVI con múltiples elementos revolucionarios que buscan eliminar el pasado feudal, dando paso al capitalismo y a la industrialización moderna. La economía política se considera como una ciencia social en la que prevalecen las relaciones de los hombres sin tomar en cuenta el desarrollo de los métodos productivos, pero enfatizando en la interrelación del hombre con las cosas. Las tres fuentes. En sus respectivos contextos, el marxismo integra las grandes corrientes de pensamiento de su propia época. El componente fundamental es la idea de que el proceso del universo y el proceso del hombre están en constante mutación, en constante transformación, que no pueden ser analizados con los elementos propios de un análisis estático. De la lógica formal, la lógica aristotélica, la lógica silogística, porque esa lógica lleva a pensar en comportamientos estancos, tratando de comprender las propiedades y las características de las cosas, hasta cierto punto con un rasgo de inmutabilidad. Lo que dice la filosofía alemana es, en cambio, que todo cambia, heredando el planteo de aquel famoso griego Heráclito, quien dijo que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. La lógica hegeliana, que en contraposición a la anterior se llama dialéctica, es la lógica de la transformación, del movimiento permanente, de aquello que conduce a la negación de lo que es sobre la base del desarrollo de eso mismo que es. La otra gran vertiente del marxismo es la economía política inglesa, que tiene el valor clave de haber descubierto el enorme papel que cumple el trabajo en la producción de las riquezas humanas. La economía política, a partir de sus propias limitaciones, se convirtió en una ideología, en una representación falseada, no auténtica de la realidad, sosteniendo que esta sociedad va a ser la última, la forma definitiva de la sociedad humana conforme a una naturaleza supuestamente eterna y universal del propio hombre para siempre. La última gran vertiente que se integra en el marxismo es el llamado socialismo utópico francés o pensamiento social francés, los que pensaron la transformación de la sociedad en términos de cambio práctico fueron los franceses y lo concretaron. La historia, la economía y su misterio. Las tres grandes corrientes del pensamiento moderno, la filosofía alemana, la política inglesa y el socialismo francés, tres naciones con ideales de pensamiento totalmente diferentes, en donde cada una de estas realizó su propio aporte al desarrollo económico y social de la humanidad. Por un lado está Gran Bretaña, siendo el gran precursor del capitalismo, mientras que en Alemania se hacía sustitución del fracaso práctico. Y por un lado tenemos a los franceses, como protagonistas de varias revoluciones, desarrollan el llamado pensamiento social o revolucionario, este llamado el socialismo de los franceses. Estas tres grandes corrientes se integran en una nueva ciencia llamada marxismo.
El marxismo y el desarrollo de sus condiciones. El marxismo, pese a todo lo que se piensa de este, es una ciencia, es decir, una doctrina abierta que es todo lo contrario a un dogma. Un dogma es algo cerrado, fijo e inamovible. Todo esto da surgimiento a un nuevo dimensionamiento de condiciones que marcan el desarrollo histórico. La primera condición tiene que ver con el hecho de que la producción material de la vida humana adquiere una dimensión que nunca tuvo antes, porque el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas de la humanidad de una forma descomunal, creando las condiciones para el desarrollo, la superación y el crecimiento de la sociedad. La segunda condición da surgimiento de la economía política. Tiene relación en donde por primera vez en la época moderna las relaciones de producción no están determinadas por factores socioeconómicos como en el pasado, cuando la sociedad estaba estructurada sobre la base de estamentos, castas, divisiones que asignaban a cada hombre su rol económico en la sociedad. La tercera y última condición es el surgimiento de la política económica como ciencia. Se podría decir que por primera vez con el capitalismo, la mercancía se transforma en la célula universal del universo económico. La medición del valor y su misterio, inmediatamente captable, que debe ser dilucida. El precio o el valor de las cosas parecen tan natural como sus propiedades materiales. Sin embargo, esto es un atributo social, no es lo mismo hacer una medición del valor en épocas antiguas a épocas actuales. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué será esto? Bueno, se cumple el principio de que para que haya una ciencia tiene que haber una opacidad. Por eso surge la economía con el capitalismo, y cuando no haya más capitalismo ni mercancías no habrá más economía. No es una ciencia eterna. Hay economía cuando hay mercancías. Si no hay mercancías no hay economía. El trabajo del hombre. Desde la antigüedad, el trabajo en los humanos se ha basado en las necesidades más importantes. Esto quiere decir que a medida que el hombre ha necesitado de algún elemento para su existencia, ha tenido la capacidad de discernir, crear, individualizar y formar cada material, producto u objeto para su vida diaria. Por esta razón se ha creado el trabajo, para lograr alcanzar las metas que se han propuesto. A medida del paso del tiempo, esto generó que el hombre creciera en su intelecto y en el desarrollo de los procesos productivos del trabajo, dando una mejora significante a los mismos, aumentando la productividad, disminuyendo costos y procesos innecesarios con los que se ha logrado conseguir la eficiencia en el trabajo. Toda persona o animal tiene que relacionarse con la naturaleza para poder sobrevivir, pero existe una gran diferencia, y es que los animales trabajan por instinto, mientras que el hombre trabaja por un propósito que lo impulsa a evolucionar de generación en generación. Esto quiere decir que ya no es el mismo trabajo de la antigüedad, sino que se ha modernizado, lo que ha generado que el mismo se pueda especializar, dividir o estandarizar, en contraprestación al trabajo de los animales, que ha permanecido igual en el tiempo. Por otro lado, la autorreferencia ha dado lugar en el siglo XX a que el pensamiento y las ciencias se hayan modificado al punto que lo que se consideraban ciencias exactas ya no lo son. Esto gracias a que el pensamiento humano ha evolucionado a un nivel más alto. En este punto se puede colocar a la geometría de Euclides como ejemplo en la que sus conceptos varían de manera trascendental. Acá se aplica la metáfora del juego de espejos enfrentados, que estiran sus propias imágenes creando un territorio sin límite. Esto demuestra la capacidad y potencia del desarrollo mental y de la conciencia del hombre. En la actualidad, el hombre ha modificado sus patrones de trabajo, llegando al punto de evolución en el que se pueden considerar momentos de no trabajo o descanso de los procesos productivos humanos. Según el filósofo Marx y su planteamiento económico plasmado en uno de sus manuscritos, plantea que hay tres tipos de trabajo lineal, los cuales han variado durante el tiempo. En estos intenta explicar el motivo por el cual las personas trabajaban, qué las impulsaba y cuáles eran sus principales beneficios de trabajar. En el primer trabajo lineal que plantea, dice que la persona, entre más produzca, más pobre será. Marx, para su segundo trabajo lineal, para el segundo tipo de trabajo lineal, marca que las personas trabajan para un pequeño sector que tiene toda la riqueza y los trabajadores que producen
producen para el bien de otras personas y no por sus intereses. Aparte, estas personas tienen que trabajar de forma inhumana. Un ejemplo de estos sería el feudalismo, donde las personas tenían que trabajar y dar los frutos de su tierra a los feudales a cambio de poder mantener sus tierras. En el tercer modelo de trabajo lineal que plantea Marx en su manuscrito, habla que el hombre trabaja en búsqueda de su satisfacción, es decir, ya una persona tendrá objetivos a futuro por los cuales trabajar pensando en él o en su familia, sin darle obligaciones a los demás, sin tener que pensar en otras personas sino en sus intereses propios. Un claro ejemplo sería cuando una persona trabaja por su casa, por comprarse un carro, por irse de viaje.